Segunda prueba realizada en la fachada oeste del Santiago Bernabéu. Pronto tendréis vídeo en el canal, como siempre, a 4K. Y la verdad es que esta prueba ha sido más satisfactoria, por así decir. El otro día vimos nada más que un sector y en esta un poquito más. Bueno, también tenéis el vídeo de Maribel subido donde se ve perfectamente las pruebas que hicieron y así podéis echar un vistacito a esas nuevas imágenes, por así decir, esas nuevas pruebas que han hecho en la fachada oeste. Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Recuerda dejar el like y suscribirte, y también si tienes la posibilidad de hipear, que lo te viene ahí en comentarios, pues dale a hipear porque YouTube lanza el vídeo entre todos los canales de la comunidad de YouTube. Así que nada, bueno, como decía, han hecho más pruebas en la fachada oeste. También en mi Instagram o hasta incluso en Twitter, en mi canal de Twitter tenéis el enlace directo a esas imágenes donde podéis ver esa segunda prueba que han hecho en la fachada oeste. Vimos en uno de los vídeos de esta semana que en la torre B habían quitado los focos de iluminación y realmente no es que los hayan quitado, es que yo no había visto bien que los han medio escondido, como que los han pegado más a las lamas, los han medio escondido entre los cables y demás y no los han quitado, pero mi idea es que como antes sobresalían demasiado, parecía que lo habían quitado. Bueno, pues no los han quitado. Es verdad que coincidió con la página de la empresa que lleva a cargo la iluminación de la fachada, que bueno, tiene un artículo sobre el Estadio Santiago Bernabéu explicando los trabajos que iban a hacer de iluminación de la fachada, y justo lo que digo, el día ese que subí el vídeo, donde se veía donde yo vi que parecía que habían quitado los focos, pues en su página web quitaron ese artículo. Entonces dijimos, blanco y en botella, parece que no ha gustado esa prueba y por lo tanto los están quitando. Pero es que me parecía muy raro porque la prueba que hicieron fue mínima, nada, fue de un sector muy pequeñito de la esquina de la torre B, hasta incluso la parte baja de la fachada no estaba iluminada. Digo, algo gordo ha tenido que pasar para que no hagan más pruebas y determinen que las pruebas sean satisfactorias o las declinasen. No sé, es un poco raro, era un poco raro, la verdad. Pero bueno, siguen avanzando, eso es lo bueno, que siguen avanzando. De momento se ve consistente el tema, la uniformidad de los focos va cogiendo forma también en la fachada, se ve mucho mejor desde más lejos del estadio, pero la verdad que cuando veáis el vídeo, yo creo que esta vez os va a ir gustando. Yo creo que en el tema de la iluminación deberían juntar más los focos, o que los focos tuviesen un haz de luz un poco más grande y se vea más la imagen, se vea más la iluminación en la fachada, que tapes más la fachada. Quizás es lo que están buscando, básicamente pues tapar la fachada con puntos, simplemente como adorno, simplemente como decoración. Así que nada, como digo, os mantendré informado y también, por supuesto, dentro de poco en el canal subiré el vídeo, bueno, pues enseñando in situ esas segundas pruebas que están haciendo en la fachada oeste. Así que nada, estamos llegando al Estadio Santiago Bernabéu, ahí al fondo ya está el estadio, y es por eso que básicamente han estado limpiando la fachada estos días, porque justo coincidía en la zona de las pruebas. Yo sé que digo muchas veces que comentéis lo que queráis en los vídeos, pero es que hay veces que cuando alguien pone un comentario, de verdad, se le va la mano. Hay gente que se cree tan superior que parece que tiene que llevar razón, que hasta incluso falta el respeto al creador, en este caso yo, del vídeo, y bueno, diciendo que madre mía, Jesús, es que no sé qué, es que eres no sé cuánto, simplemente están haciendo un trabajo de mantenimiento, es que no sé por qué tienes que dar tanta bola. Porque primero, ante todo, está el respeto, siempre el respeto. Yo muchas veces, cuando no sé algo, directamente dejo la pregunta en el aire, en el vídeo, y ya entonces ahí es cuando entráis vosotros en acción y me respondéis, pues puede ser esto, puede ser lo otro, sin ningún tipo de acritud. Pero la gente que entra al vídeo y pone hasta incluso en mayúsculas el comentario para hacerse creer más importante, y sobre todo faltando al respeto, es lo que ya me parece fuera de lugar, la verdad. Fijaos la gente que hay hoy, madre mía. Se nota que es viernes,
Hoy es viernes, por cierto, 1 de agosto, empezamos mes en el canal, empezamos mes en el Santiago Bernabéu. Fijaos la cantidad de turistas que hay, madre mía. Bueno, venga, comenzamos. Por cierto, quiero dar las gracias, siempre dar las gracias y la bienvenida en este caso a Egemen Ozdemir por unirse al miembros premium del canal. Se ha unido como soldado, así que muchas gracias, pedazo de crack, bienvenido sobre todo. Y nada, espero que no te arrepientas, porque así es lo que hago yo cada vez que hago un vídeo, que no te arrepientas. O al menos lo intento. Bueno, estamos en la esquina de la Torre B. Hemos tenido 2 plataformas en acción durante estos últimos días. Efectivamente, al final se han puesto estratégicamente en ese lugar de la fachada para limpiar precisamente otra zona de pruebas, otra zona de iluminación. Y en este caso esas pruebas se hicieron aquí. Vamos a alejarnos un poquito más para que os ponga en contexto. El otro día vimos las pruebas en la parte superior de esta fachada, de esta esquina de la Torre B. Y ayer, pues básicamente desde más o menos este punto hasta aquí, vimos ya toda la fachada encendida, tanto la parte inferior como la parte superior. Y es por eso, como decía antes, eso para callar las bocas de los pedazos de cracks que han puesto comentarios faltando al respeto, diciendo que solamente era una mera limpieza, hasta incluso trabajos de mantenimiento nada más para limpiar la fachada. Pues es eso, más que nada han estado limpiando la fachada para que a la hora de hacer las pruebas pues se vea mucho mejor tanto los focos como la fachada iluminada. Ahora mismo hay esta grúa de Aguilar justo aquí, está dejando material. Vamos a acercarnos ahora para ver ese material, y el próximo día, la próxima vez que veamos unas plataformas limpiando la fachada, en concreto algún lugar, pues ahí sabremos o intentaremos saber, nos darán alguna pista de dónde posiblemente sean las siguientes pruebas. De momento, antes de ir para Concha Espina, para el fondo sur, están las plataformas que limpian la fachada moviéndose. Están saliendo ahora mismo de su hábitat y están yendo para justo la Torre B. Quizá en las pruebas debe ser que les molestó que también esta zona que se ilumina pues estuvieran las lamas sucias, así que vamos a ver dónde se colocan y vamos a ver si es que limpian también este sector de aquí. Bueno, pues parece que está cogiendo sitio para el concierto. Parece que este va a ser el lugar de trabajo de esta plataforma, que como digo, parece que van a limpiar este sector de fachada, justamente la curva de la Torre B. Es que yo me pongo en esta posición y fijaos que parece que ya no existen los focos. Es que hasta incluso acercamos la mirada todo lo posible y no se ven los focos. ¿Por qué? Puede estar aquí, están trabajando por arriba. Ya, pero la valla está para allá. Yo sé que está velando por mi seguridad, pero entonces es lo que le he dicho, que coloquen las vallas más para acá, ¿no? Porque yo entiendo que a partir de la valla para acá no tengo ningún riesgo de que me caiga nada. Yo entiendo que a partir de la valla para allá, entonces ya corres el riesgo de que te pase algo. Y claro, pasas esa valla bajo tu responsabilidad. Pero bueno, ya le he dicho de buenas que si aquí corremos riesgo, pues que cierren el tour o que cambien la puerta de entrada al Tour Bernabéu o que muevan la valla. El caso, volvemos a nuestro tema. Si os fijáis y hacemos tour, es que no se ven los focos. Es que yo no veo los focos. Y antes se veían perfectamente. A ver. Y antes se veían perfectamente. Es que no lo entiendo. Los han escondido tan bien. Que no se ven. Y es verdad que están las cuerdas. A ver, aquí arriba. Es que ahí parece que tenemos ya cositas. Ahí ya parece que tenemos cositas. Pero es que los han escondido muy bien, ¿eh? Y yo la verdad que pido perdón porque es verdad que sonó como que yo daba a entender que habían quitado los focos, pero simplemente dejé la pregunta, ¿eh? Podéis ver el vídeo que simplemente preguntaba, oye, ¿alguien me puede ayudar a ver si están los focos o no están los focos y tal? Han quitado los focos, yo simplemente hacía preguntas.
Quería entender cómo que los habían quitado, sí, pero es que viendo esta imagen y contrastándolas con las otras que hicimos cuando colocaron los focos, pues obviamente parece que han quitado los focos, porque antes se veía mucho mejor. Pero bueno, la buena noticia es que siguen los focos en la torre, como vimos, bueno, como vais a ver en el canal, por las pruebas que se hicieron ayer. Y bueno, veremos a ver qué es lo que hacen en los próximos días. Venga, seguimos. Vamos a echar un vistacito a los trabajos que están haciendo en el fondo sur, aquí en Concha Espina, ahí al fondo. Y luego continuamos la marcha por el otro lado, por Castellana, como siempre, para desembocar en la plaza de Sagrados Corazones. El Starbucks que cobra fuerza. Ojo, vamos a aprovechar la puerta que está abierta, fijaos qué bonito se ve. Fijaos qué bonito se ve el Starbucks ya iluminado por dentro, a falta de 14-15 días más o menos. Fijaos cómo se ve el nuevo Starbucks. Mira las escaleras, qué bonitas, con la iluminación en las escaleras, los primeros peldaños. Uy, 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 uy. Qué poquito queda para iluminar, perdón, para inaugurar el Starbucks. Me da un poquito de cosa acercarme. Pero mira, ahí se ve la barra, donde posiblemente pues coloquen los bollos y demás. Ahí al fondo la pared que han ido cerrando e iluminando a su vez. Y al final poco a poco voy cogiendo confianza y me voy acercando hasta que alguien me llegue y me diga: oye tú no puedes grabar ahí. Y entonces ya, ahí ya entonces le diré: sí, llevas razón, lo siento, me voy a fustigar. Que viene uno de tres. Ah, vale, no me dice nada. Bueno, pinta bastante bien la cosa. Pinta muy bien la cosa, Al final estoy casi ya en la puerta. Madre mía, qué bonita la barra, Madre mía, qué bonito. A ver. Qué bonito, por favor. Uf. Con doble planta. Y mira los acabados de las escaleras, Qué bestialidad. Y como en estos días están trabajando en esta zona, obviamente no pueden pasar por la puerta 63, creo que es la que justo está en la torre A, pues han dejado como provisional esta de aquí, que es la 71, como digo, por los trabajos que están realizando en este lugar, donde vamos a aprovechar ahora a grabar todo lo que están haciendo. Levantan el suelo, dejan toda la acometida realizada, colocan las tuberías correspondientes y ya vuelven a cerrar para colocar el respectivo suelo. Ahí lo tenéis. Fijaos cómo está quedando, qué bonito está quedando. Y ya sobre todo cuando tengamos toda la calzada, todo el suelo ya totalmente hecho, pues será aún mejor y más bonito. Venga, retomamos la vuelta, vamos por Castellana. Ahora que estamos justo enfrente de la fachada oeste, deciros que más o menos hasta donde está el gancho de la grúa, más o menos este sector de aquí, hasta la parte central de la esquina de la torre B, es donde se hicieron ayer pruebas, pero es que ya no pierden el tiempo, porque fijaos dónde están ahora mismo trabajando, posiblemente colocando los focos contiguos a los focos que ya estaban colocados. Mira, desde ahí se ve perfectamente que hay trabajadores en la parte interna de la fachada. Y es más, a ver si consigo, es más, ahí se ven las cuerdas, por lo tanto pues se ve muy bien. Bueno, se aprecia más que nada que están trabajando en la parte interior, imagino que para colocar los focos de esa zona. Y es que quizá con el buen zoom que tenemos, quizá veamos algo. Ahí solamente se le ve la cabeza. Aquí, como
cómo baja. Mira cómo sube. Pero no se ve muy bien. No se aprecia. No se aprecia del todo, me refiero. Bueno, ahora que estoy viendo en las pantallas centrales lo del Tour Bernabéu, la verdad que ahí queda muy bonito, pero he de decir que me ha tocado decir más de una vez a personas que pasaban al lado de mí, pues dando la vuelta o estando por el estadio Santiago Bernabéu, gente que no sabía dónde estaba el acceso, es decir, gente que viene aquí y la gente no puede saber todo en esta vida, y como tampoco se informa muy bien en los alrededores, pues la gente no sabe dónde está la puerta de acceso al tour. Entonces, más de una vez me ha tocado decir a esas personas, entrometerme de muy buenas formas en esa conversación y decirles que básicamente la puerta, el acceso al tour está en tal sitio, en X. Por ejemplo, hoy en día está allí en la Torre B, pero otros días, por ejemplo, por trabajos en esa zona, a lo mejor se ha visto alterado y lo han puesto en otra zona. Entonces, muchas veces me ha tocado hablarlo con esa persona, decirle y enseñarle dónde está la puerta, el acceso, ¿no? Entonces, si alguien del Real Madrid me está viendo este vídeo, que yo sé que ven los vídeos, no sé si todos, o no sé si el vídeo o los vídeos al completo, nada, decir que estaría bien que ya que tenemos las pantallas encendidas, las de las puertas de acceso, pues por lo menos indicar en las puertas, en las pantallas, dónde está el acceso, hasta incluso con flechas, porque la gente no sabe dónde está la puerta X más Y. Entonces, que pongan flechas, flecha para allá, puerta X, acceso al Tour Bernabéu, y que la gente vaya guiándose por las flechas. Bueno, vamos dejando atrás la fachada oeste, la zona de Castellana, dejando también pues, la colocación de las mamparas en la parte superior, en la zona del paseo perimetral, sabiendo que quedan pocos espacios por rellenar por esas juntas de dilatación que crean aposta. Y bueno, a falta ya de lo único que queda, que es la Torre A, que lo sacamos en todos los vídeos, pues ya estaría prácticamente todo listo para que den el visto bueno y poder habilitar el Skywalk del Estadio Santiago Bernabéu. También os recomiendo que si venís a alguna concesión, nueva concesión del Santiago Bernabéu, como por ejemplo Arzabal, que reservéis, que os metáis en la página web y reservéis. Así os aseguráis una mesa, porque si no, si venís por ejemplo un viernes y os encontráis todo lleno. Por aquí continúan con los trabajos de recubrimiento de las estructuras de la parte interna de la fachada del lateral este, acabando ya prácticamente en la zona norte, con esos acabados que estáis viendo, y ahora por supuesto que también trabajando en la parte sur del lateral este. Hoy nos encontramos con las pantallas apagadas, esas del acceso al palco de honor, al palco presidencial, y seguimos escuchando en este caso con más fuerza los trabajos que están realizando en esta parte sur de la fachada este. Justamente toda esta zona donde están tapando y colocando todo ese composite para taparlo y dejarlo un poquito más bonito, ¿verdad? Qué ganas del primer partido, o de la primera vez que podamos entrar al estadio para grabar esta zona. Bueno, aquí estamos en la plaza, vamos a alejarnos un poco más para ver los trabajos que están realizando. Ojo que han avanzado, han avanzado. Venga, vamos a alejarnos y lo vemos desde otro punto. Y aquí ayer también estuvieron trabajando en la colocación de esas barreras de seguridad, donde aún están las torres que están ahí escondidas, pero no están los palos. Por eso todavía cuentan con esta barrera antipánico provisional, para luego cuando coloquen la fija, que falta poquito, dejarlo todo listo y asegurado. Bueno, pues aquí estamos en la plaza de Sagrados Corazones. Fijaos, la verdad que desde el último vídeo que subimos y que estuvimos por aquí, es una auténtica pasada la evolución, el progreso que hay con la colocación de esas mamparas, porque creo recordar que más o menos se quedaron hasta aquí, y fijaos el avance. Habrán colocado unas 5 o 6 mamparas, pero ya sabéis que esas mamparas no se colocan de un momento a otro. Hay que subirlas con material, hay que asegurarlas, hay
que dejarlo todo bien colocado para que no haya riesgo de desprendimiento, y sobre todo también la posición, ¿no? Que se acople directamente a esos soportes. Pues bueno, ahí vemos un casco, así que me imagino que hoy seguirán colocando más mamparas. Y ya faltaría solamente este sector de aquí, desde aquí hasta aquí. Yo imagino que ya con el material que tienen ahí arriba, posiblemente la semana que viene ya veamos toda esta zona con las mamparas correspondientes. Y ya pues a falta de colocar las restantes, que son las de las juntas de dilatación, pues estaría todo el paseo perimetral con la seguridad correspondiente, a falta de poder habilitarlo cuanto antes. Es que la gente se queja, y mucho, de que la obra va muy despacio, de que para hacer una cosa se tiran bastante tiempo. ¿Vosotros os creéis, vosotros o vosotras, por generalizar, vosotros os pensáis que al Real Madrid no le interesa abrir cuanto antes el paseo perimetral? Claro que le interesa. Lo que no le interesa es que se retrase en el tiempo. Es que os metéis con el Real Madrid todo el rato, R que R. Cada trabajo requiere su permiso, su licencia. Tienes que también contar con el material, tienes que contar con subcontratas, subempresas que te lleven los trabajos. En ese momento no hay disponibilidad para que te puedan hacer los trabajos. Es que requiere de muchísimas cosas. Y esto no se hace así como así. Así que un poquito de paciencia, que ya lo sé que llevamos 5 años de obras, pero cuando esto esté listo vais a flipar, antimadridistas. Venga, vámonos para adentro. Madre mía, chicos, menuda auténtica pasada. Cómo huele a césped aquí. Bueno, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al interior. Como decía, en el exterior, daros las gracias por el apoyo incondicional todos los días. Por supuesto, también dar las gracias y la bienvenida a los miembros premium del canal, a Eggman Ozdemir. Muchas gracias, pedazo de crack, y muchas gracias, por supuesto, a los que ya estáis suscritos a los miembros premium. Bueno, pues ayer en el canal de Maribel vimos la grata noticia de que habían sacado el césped, ese césped que, bueno, pues la verdad es que nos preguntábamos, sobre todo al principio del verano, que qué pasaba con el césped, porque se acercaba el día de partidos, se acercaba, por ejemplo, otros eventos, y la verdad es que el césped no sabíamos si se había plantado o no, porque sí vimos aquí en el canal que habían retirado el césped de la temporada pasada, pero no habíamos visto cómo plantaban o cómo dejaban los nuevos tepes de césped de la nueva temporada. Y efectivamente, bueno, pues había gente que decía que lo que han hecho es sembrar el mismo en el interior, es decir, metieron las bandejas, las 6 bandejas del césped retráctil, las metieron con la arena solamente, es decir, no había césped, no había rollos de tepes de césped. Entonces, pues efectivamente, ya después de prácticamente 2 meses, casi 2 meses en el hipogeo, tenemos el césped fuera, completamente fuera, las bandejas más bien, y fijaos lo bonito que está, Fijaos lo bonito que está. Hoy están dando luz ultravioleta a este sector de aquí, que es la parte más cercana al fondo sur. Fijaos qué bonito. Fijaos qué bonito. Está el césped tan sensible que fijaos cómo se ven las ruedas, cómo han pisado ese césped, la silueta, las huellas de esas ruedas que han marcado el paso para encontrarse con esa posición. Mira qué auténtica pasada, Mira, parece que tenemos el hipogeo fuera, en el exterior. De momento solamente veo esas máquinas, esas 3 lámparas, esas 3 maravillosas y grandiosas lámparas que están dando luz ultravioleta, para hacer crecer el césped en ese lado de allí. Debe ser que pues no ha cogido buen crecimiento en ese sector. También podemos ver el resto del césped. Fijaos qué bonito, fijaos qué maravilla, ya totalmente cortado, se notan los cortes de la corta césped, valga la redundancia. Mira, así es más bonito con la letra del Real Madrid. Mira qué auténtica pasada, qué bonito está el césped, está espléndido, y tienen todavía unos 15 días más o menos
para poder, bueno, más que nada darle algún tratamiento, algo que necesite, algún tipo de producto que tengan que echarle, pero yo lo veo bastante bien, la verdad. Imagino que si le echan algún producto, será algún producto para fortalecer la raíz, para intentar que el césped no se agriete, para intentar que el césped no se deteriore de aquí al inicio de liga. Creo que en la parte de allí parece que no han pasado todavía el cortacésped, porque no se ven las líneas como si se ven en este lado de aquí. Aquí o es la sombra o todavía no han pasado el cortacésped, que precisamente ahí tenemos al pedazo de crack, el pedazo de crack jardinero que está pasando el cortacésped. Además se nota muchísimo, se nota muchísimo, y yo no sé cómo hacen esas líneas tan perfectas, la verdad. Qué auténtica locura. ¿Cómo huele a césped? No sé si vosotros podéis olerlo, pero a través de este vídeo, pero yo la verdad es que, madre mía, me estoy tomando una cervecita, una rosé, una Mau Rosé. Si no la habéis probado, la verdad que os lo aconsejo porque está dulce y a mí me encanta, la verdad. Mira, ahí están echando, o van a regar de forma natural. Natural no, manual, perdón. O ahí hay agua, o también hay algún producto que tengan que echar. Pues está fuerte, Mira qué espaldas tiene. Bueno, ahora le seguimos. Mientras tanto vamos a ir a ver los diferentes trabajos que están haciendo cerquita del césped. Como ya sabéis que están realizando los trabajos en el fondo sur con esa plataforma regulable, y también la plataforma ahí en el fondo norte, más los trabajos en el palco de honor. Ahora veremos a ver cómo van los trabajos, si es que han terminado o no, si han recogido los andamios o no, y también los trabajos justo en la entrada al túnel de vestuarios. Mira, ahí está. Mira qué pasada. Yo quiero una de esas para mis plantas. Mira qué menudo chorro, chaval. Están regando justamente el corte. Parece que este año no quieren que suceda lo que ha pasado en años anteriores, que sobre todo se veía, ya avanzada la temporada, se veía el corte entre bandeja y bandeja. Y ojalá este año ya lo subsanen, porque la verdad es que cuando pasan unos cuantos partidos se ve el corte, que a día de hoy se sigue viendo el corte, y eso queda un poco raro, la verdad. Queda un poco bastante raro, pero se ve todavía a día de hoy el corte. Ahí está, hay uno de ellos. En el centro también se ve uno, fíjate. Se ve bastante el corte, se ve muchísimo. Ojalá lo solucionen. Bueno, primero vámonos a la plataforma del fondo sur. En los últimos vídeos ya vimos cómo empezaban a colocar la última capa, que son estas rejillas de aquí. Habiendo colocado los plots, habiendo colocado también los soportes, ahora ya lo último que queda es colocar estas rejillas, que de momento parece que con la salida del césped, con la salida de las bandejas del césped retráctil, pues parece que esos trabajos se han visto paralizados, ¿no? Porque además no hay nadie en la zona, tanto aquí en el fondo sur como allí en el fondo norte. No hay nadie colocando rejillas. De todas formas, vamos a echar un vistacito para ver qué avances tenemos. Fijaos cómo han rellenado una parte, pero la otra, la más cercana a la grada, solamente han dejado acopiadas esas rejillas para colocar en los próximos días. Imagino que una vez que ya esté posicionado el césped, esté todo asegurado, esté todo más que planificado, pues veremos la colocación de esas rejillas en su debido lugar. Ese lugar que a la derecha, como digo, pues sí están colocadas las rejillas, pero a la izquierda todavía no. Aquí han abierto una plataforma, la han movido para poder manipular en el interior, y esa es prácticamente están al lado del hipogeo, prácticamente están al lado del hipogeo. Han abierto esa plataforma, la han movido, perdón. Veremos a ver, no sé si lo podemos ver, pero
Sobre todo, puede ser que esto sea un simulacro para ver que todo está bien, que todo está correcto y que los trabajos que tengan que hacer, que también lo pueden hacer en el exterior, como por ejemplo regar, el caso de este pedazo de crack que últimamente se ha portado mal y entonces le han dicho: tú cuando salga el césped te voy a poner a trabajar regando de forma manual el césped. Ni los riegos, ni los aspersores, ni nada por el estilo, nada automatizado. Te vas a poner tú porque te has portado muy mal. Y no, ya en serio. Ahora han sacado el césped para, más que nada, pues tenerlo todo controlado para el inicio de liga. Esto no puede ser cualquier despropósito. Imaginad que, por ejemplo, salen las bandejas del césped retráctil a 2 días del partido, un día antes del partido, y resulta que falta cualquier cosa, que falla cualquier mecanismo. Entonces tienen que tener todo bien controlado para que no suceda ningún imprevisto. La tapa del hipogeo creo que está abierta, ¿no? Ah, bueno, está ahí, parece que la han cerrado, sí. La tapa está ahí puesta, la tapa del hipogeo. Ya prácticamente no me acuerdo de cómo era el mecanismo y el movimiento de las celosías, de los carros motor y demás, ¿eh? Bueno, a ver, a un 90% sí, pero tendría que verlo de nuevo. Bueno, esto es lo que están haciendo en el fondo sur. Ahí están manipulando. Y vámonos al fondo norte. Vamos primero al palco de honor. El último día que estuvimos aquí vimos... nada, simplemente estaban corroborando los trabajos que habían hecho en la zona presidencial, dejando estos acabados con el escudo del Real Madrid, dejando esos nuevos soportes para los nuevos televisores y imagino que también con esos acabados justo arriba, que son acabados de iluminación. Ahí lo tenéis. Hay remates y sobre todo todas las tiras que tenemos con esa luz cálida que alumbran el palco presidencial. De momento no han quitado los andamios. Vamos con los trabajos del fondo norte, porque básicamente los del Tunnel Club no se ve desde aquí. Están ahí metidos y veremos a ver cuándo abren el Tunnel Club. Bueno, como digo, vámonos al fondo norte. Vamos a echar un vistacito desde el lado oeste hacia el lado este. Ahí tenéis todo ese embrollo, ¿no? Toda esa telaraña de material para la plataforma del fondo norte. Cajas, muchas cajas. Ahí pues prácticamente, bueno, faltaría igual que aquí, ¿no? Faltaría igual que aquí, que coloquen las rejillas en la parte más cercana a la grada. Uy, perdón por el latigazo. Igual faltaría colocar las rejillas en la parte más cercana a la grada y luego ya de rematar con esas cajas que tienen que colocarse en ese lugar. Todo porque está automatizado, está motorizado, por lo tanto necesita electricidad. Ahí está este pedazo de crack midiendo. Ya sabéis que en esa zona tienen que ir las porterías, por lo tanto medir todo para seguramente o pintar o crear los agujeros correspondientes para colocar las porterías, no sé. De momento las porterías están ahí. Ahí hay una. Y aquí tenemos otra. Así que, ¿creéis que van a colocar las porterías o simplemente van a tomar las medidas y ya está? Bueno, pues bastante bien, la verdad. Me ha gustado mucho el contenido que hemos visto tanto en el exterior como en el interior en el día de hoy. Bueno, así que muchas gracias a todos por haber visto el vídeo, muchas gracias a los nuevos miembros premium del canal por esa confianza depositada. Mira, acaban de apagar esta lámpara. Posiblemente las vayan a cambiar de lugar.
Así que lo dicho, bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, dejen su like, suscríbanse, comenten lo que quieran en el vídeo y les contestaré por supuestísimo. Así que muchas gracias de verdad a la Madrid y nada más, hipea este vídeo. Nos vemos pronto, chao chao.